Yo, bueno, en la introducción decía un poco de tu historia personal, ¿no? Tú has pasado por un cáncer de mama a los 30 años, muy joven. Gracias a Dios lo has superado, has podido salir de eso. También has eliminado 30 síntomas. Eso he leído, 30 síntomas de dolor Y en diferentes el tipos de cuerpo y inflamaciones, sí. diferentes tipos de inflamaciones. Ok, ¿qué es lo primero que has hecho? ¿Cuáles han sido los primeros cambios que empezaste a hacer y en cuánto tiempo empezaste a ver resultados? Mira, aquí quizás valdría la pena decirle a las personas que en mis redes sociales siempre me escriben, a mí jamás ningún médico me ha dicho que yo haga algo fuera de la pastilla Muy bien. o de los fármacos que me estoy tomando. Ok. Y aquí yo quiero Es importante aclarar. quiero hacer un inciso. Las pastillas y los fármacos son importantes en un momento de crisis, que están allí, la ciencia los ha creado para que tú salgas rápido de esa crisis, pero no para que te los tomes toda la vida, ¿ok? Entonces, cronificamos la toma de pastillas y eso no está bien. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice cuando yo había pasado ya por varios tratamientos? A ver, yo pasé por quimio, radio, inmunoterapia, cirugía, terapia hormonal, todas las cosas que me podían haber hecho con 30 años, porque yo quería vivir. Pero yo quedé con dolor crónico, artritis, fatiga crónica, migrañas, no me podía mover de la cama. Mi marido realmente me ayudaba a bañarme, me ayudaba a vestirme, me ayudaba a peinarme, o sea, a comer, todo este tipo de cosas. Y bueno, caminar era casi imposible, a mí me dolía todo el cuerpo. No podía dormir, insomnio crónico, muchísimas cosas. Y aquello, algo importante que es, yo me acostumbré a eso, como si fuese una víctima, porque mis 3 oncólogos me decían pues que nada más yo podía hacer que tomarme la medicación que no funcionaba a nivel de dolor y que siguiera mi vida de la misma manera porque mi vida era buena, ¿ok? Mi vida era buena, pero mi vida era buena ahora en la cama, no siendo funcional. Entonces, cuando yo me puse a ver en un momento, yo dije, y aquí podemos hablar de Dios, del espíritu, hubo un momento donde yo toqué fondo y yo dije, si yo voy a vivir así el resto de mi vida con este dolor que yo tengo, yo prefiero morirme. Y era súper duro vivir con dolor, porque era un dolor todo el tiempo constante, no me dejaba ni siquiera dormir y los medicamentos no funcionaban. Y yo una noche que yo le dije a Dios, mira, si esto es así, yo prefiero morirme, pero yo quiero vivir, envíame algo. Y me envió información donde me dijo, empieza por el plato. ¿Ok? Empieza por el plato de comida. Y digo, pues ya yo como bien, ¿qué hago? ¿Ok? ¿Qué hago diferente? Tú ya comías saludable. Claro, ya yo comía saludable, ya Sí. comía muchas verduras, pero seguía manteniendo los lácteos, seguía manteniendo una cosita por aquí, seguía manteniendo no sé cuánto aquí. Comías variado. Comía variado y comía saludable con pocos procesados, comía fruta, comía pollo, pescado, carne, pero mi cuerpo seguía estando mal porque ya yo estaba enferma. Entonces me dijo, empieza por la comida. ¿Qué sucede allí? Que yo en ese momento tenía mucho deterioro cognitivo y aunque yo soy científica, yo podía pensar muy poco, con poca claridad mental. Entonces, bueno, en los momentos que yo tenía de claridad mental, yo me puse a ver PubMed. Quien lo conozca es el sitio donde es como la biblioteca de los artículos científicos, ¿no? Y me empecé a buscar qué puede estar generando ese dolor crónico que yo tenía. Y una de las cosas que decía es, lo más probable es que estés deshidratada, ¿ok? Lo más probable es que estés deshidratada y que la cantidad de comida y la mezcla de comida que estás haciendo no sea la forma correcta, ¿ok? Y luego hay un tema de microbiota que podemos arreglar, no sé cuánto. Entonces yo dije, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la hidratación. Y eso fue lo primero que yo hice. Yo había incluso hecho un gran cambio de alimentación. Mi alimentación era casi 100% plant-based, casi 100% sin procesados ni nada, pero mi cuerpo seguía deshidratado. Y ahí es donde yo introduzco el zumo verde como un elemento moderno de hidratación al cuerpo, para que entren más minerales, para que entre más agua a las células. Que las células cuando están deshidratadas y las fascias cuando están deshidratadas, que es el tejido conectivo del cuerpo que necesita estar muy fluido, duele. Bueno, yo me empecé a tomar los zumos verdes en ese contexto de alimentación y a los 10 días se había ido de las articulaciones 80% del dolor, ¿ok? 80%, fue impresionante. De pasar de parecer una ancianita de 90 años a estar escalando en 10 días. O sea, para mí eso fue como brutal. Días. Me di cuenta en una parada de escalada porque me invitaron a ir a un sitio y yo digo, cuando termine el día,
Yo vivía en ese momento en el País Vasco, mi marido estaba en Alemania, lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Me fui a un sitio donde me invitaron y empecé a escalar y yo digo, pero hace 2 semanas yo tenía dolor crónico en todos lados y hoy no me tomé nada. Mi marido decía, bueno, esa es la adrenalina que quizás se te fue, que estabas emocionada. Mañana claro. Mañana va a venir y el dolor nunca vino de nuevo, sino que se fue bajando. Si yo seguía así, era un proceso de hidratación, mi cerebro estaba tan deshidratado que tampoco podía pensar, no podía dormir, las fascias estaban deshidratadas. Entonces yo empecé a incluir el zumo verde de apio y pasé de irme bebiendo varios vasitos durante el día y eso fue hidratando el cuerpo que estaba como si fuese un desierto a pesar de haber comido bien. ¿Y por qué zumo verde de apio? ¿Qué tiene el zumo verde de apio? Mira, el zumo verde de apio tiene varias cosas. Primero es una hierba. ¿Ok? Es una hierba. Y las hierbas tienen muchas moléculas antiinflamatorias que también trabajan sobre los procesos de inflamación, sobre todo la apigenina. El apio tiene un tipo de molécula que se llama apigenina que además controla inflamación en diferentes vías metabólicas donde baja la inflamación del cuerpo. Pero tiene sales, tiene mucha sal mineral. ¿Ok? Sal mineral con un poquito de glucosa, porque las verduras también tienen un poco de glucosa y cuando tú unes sal y glucosa y moléculas antiinflamatorias con esa agua que viene estructurada, penetra en las células de una forma súper fácil. Si tú le quitas la fibra, sobre todo que yo no podía digerir bien la comida, si tú le quitas la fibra, ya tu cuerpo no tiene que gastar más energía para poder digerir eso, ¿ok? Entonces entra directamente sin tener que ser digerida, sino que se absorbe directamente en la primera parte del intestino delgado. Se absorbe directamente. Entonces es como una hidratación, como si te pusieran un suero en vena. Pero ese suero en vena es muchísimo mejor porque tiene moléculas antiinflamatorias, porque tiene un poquito de glucosa y porque además tiene, es natural. Que aquí lo que estamos es intentando no tomar más pastillas, que no nos pongan más agujas, que qué puedo hacer yo en casa. Y eso era una extractora de zumo, me empecé a tomar y es agua estructurada con sal, un poco de glucosa y moléculas antiinflamatorias. Y eso es uno de los primeros pasos que me hizo cambiar muchísimas más cosas. Qué maravilla. Qué buena tipo de hidratación. Lo estoy escuchando recién como este zumo verde puede realmente ser un verdadero hidratante para el cuerpo. Pero hay personas que no lo pueden tolerar. Okay. Hay personas que no lo pueden tolerar y siempre hay que matizar el contexto. Muy bien. Por ejemplo, personas que tienen un problema renal no pueden tomar esto de una forma contexto porque su diferencia de sodio y de potasio necesita verse primero y tienen que hacer otras herramientas que no sea el zumo de apio o sea otro tipo de verduras por su filtración glomerular, o sea, tienen que tener contextos. Hay personas que les va a sentar mal o que les va a generar una reacción, entonces tenemos otras opciones. De repente tomarse el zumo de pepino o si la persona tiene poco peso se puede utilizar otras verduras como el zumo de zanahorias, por ejemplo. Si la persona no lo tolera puede utilizar agua de coco, por ejemplo. Entonces hay como muchas versiones dependiendo del contexto de la persona, desde dónde esté y hacia dónde vamos a ir. ¿Y qué piensas sobre el agua de mar? Que ahora está como muy de moda. Claro, ¿no? está súper de moda y en el contexto desde donde viene es correcto. El agua necesita minerales para poder entrar a la célula. Y esos minerales, a veces es sodio, a veces es potasio, a veces muchos minerales que tiene el agua de mar. En el contexto donde yo veo las grandes recuperaciones, por ejemplo, una persona con fibromialgia, es que han tomado agua de mar con esa sal, no se recuperan tan rápido como si lo hacen los zumos verdes. ¿Por qué? Porque el zumo verde tiene una proporción interesante de sales, tiene moléculas antiinflamatorias y tiene un poquito de glucosa que hace que penetre muchísimo mejor en la célula. Entonces, el contexto es correcto, pero carece incluso de vitalidad. Y podemos estar hablando en muchos casos de la energía que tiene un vegetal que está vivo, un alimento que está vivo frente a solamente un mineral que viene como descontextualizado del mar. Dentro de nosotros estamos llenos de sal, nuestras lágrimas, nuestra saliva y necesitamos solutos, pero esos solutos estamos diseñados en nuestro cuerpo de comerlos por la comida. Claro, si estamos enfermas, necesitamos el extra del zumo verde para poderlo tener y dejar de estar deshidratadas. Lo ideal sería solamente comer, pero como estamos enfermas, eso es un mecanismo un poco más rápido de poder llegar allí. Ok, fenomenal. Cuéntame tu metodología, ya lo has introducido justo ahora, está basado en plantas, ¿no? Ok.
Me encanta porque es la primera vez que estamos trayendo a una experta, ¿no? Que tiene una metodología basada en plantas, que muchas personas que son veganas, ¿no? Nos escriben siempre, nos dicen, la mayoría de los profesionales siempre nos proponen alternativas basado en carnes, ¿no? Carnes. Y claro, hay una parte de la población que se queda sin alternativas. Entonces quiero que me cuentes un poco qué tiene la dieta basado en vegetales, que no tiene la otra, o sea, en qué realmente te beneficia y para quién es ideal. Sobre todo lo digo porque seguramente habrán personas que digan, vale, pero ¿y la proteína ahora de dónde la saco, no? Que es tan importante la proteína, ¿dónde está la proteína? O las grasas, ¿no? Que para sanar se necesitan grasas. Entonces, quiero entender un poco tu postura. Primero estoy de acuerdo que necesitas proteínas y grasas para sanar 100%, y eso voy a estar muy de acuerdo. Tenemos que poner quizás el contexto de dónde está la persona para sanar su proceso inflamatorio, ¿ok? Yo he tenido muchas personas que vienen a mis consultas donde han pasado por una dieta cetogénica o una dieta carnívora y han quedado peor, ¿ok? Entonces hay que entender cómo es la fuerza digestiva primero de esa persona, ¿ok? Entonces yo llevo 8 años ya desde este camino de sanación. 8 años donde mi alimentación es 100% vegetal, 100%. Bueno, la gente dirá vegana y a mí a veces yo soy vegetariana estricta, pero las patatas fritas son veganas. Entonces ahí podemos decir, ¿eres vegano o no? ¿Sabes? Es como, claro, puedes comer patatas fritas, puedes comer croquetas veganas, siguen siendo veganas, pero no son saludables. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que poner el contexto de lo que significa vegano y lo que significa una dieta antiinflamatoria basada en vegetales. Okay. Entonces, el contexto de la dieta antiinflamatoria basada en vegetales para mí surgió cuando empezamos a ver evidencia, en ese momento donde yo empecé a buscar de qué era lo que podía sanar más rápidamente mi cuerpo, y era restablecer la microbiota, que en mi caso estaba completamente dañada por las quimioterapias y todos los medicamentos que me habían dado. Y era que decía, mientras más plantas con menor procesamiento comas, como lo vemos a nivel de poblaciones a nivel mundial, más salud tiene tu microbiota, y si más salud tiene tu microbiota, más salud tiene tu sistema inmune. ¿A qué te refieres con vegetales con menos procesamiento? Mira, una cosa es comerte, por ejemplo, un arroz, ¿ok? Y otra cosa es comerte la harina de arroz que ha sido fermentada, procesada, no sé cuánto, en una galleta, por ejemplo, ¿ok? Ese nivel de procesamiento. Mientras más se parezca a su contexto original la planta, menor procesamiento tiene. No es lo mismo comerse una compota de manzana que comerse la manzana solamente. Okay. Y también hay niveles de procesamiento. Le añades azúcares, les añades harinas, les añades aceites, ya añade más procesamiento, ¿ok? Entonces, con respecto a las dietas donde si hay proteína o no, hago esta salvedad. La proteína es importante siempre y cuando tu sistema digestivo pueda romper esa proteína. Tenemos muchas dietas que son altas en proteínas porque no tenemos suficiente fuerza digestiva. Quiero decir, no hay suficiente ácido estomacal, no hay suficiente bilis del intestino para emulsionar las grasas y no hay suficiente enzimas pancreáticas para seguir rompiendo a nivel de proteínas y carbohidratos. Entonces, mucha gente que se les colocan estos patrones, les fuerzas a poder digerir esa proteína animal, por ejemplo, o las grasas animales que requieren mucha más fuerza digestiva, muchísima más. Además a esto, encontramos que hay personas filosóficamente hablando que no quieren comer este tipo de productos animales, y les puedo decir, todas las plantas tienen proteínas, todas, desde una manzana hasta el limón que te estás comiendo, cualquier cosa. Ahora, hay plantas que tienen más proteínas que otras, por ejemplo las legumbres, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que hacer que comer suficientemente variado durante el día para comer la cantidad de proteína que necesitemos. Para quien lo necesite saber, esta cantidad de proteína no es 2 gramos por kilogramo de peso ideal, no es 3 gramos, no es 1,5. Básicamente está entre 0,8 y 1 gramo de proteína por peso ideal. Si tú estás desinflamada en el intestino y no tienes bichos y se va el biofilm y todas las contaminaciones que tienes, eso es suficiente para que tú crees masa muscular, crees tu hueso, tu piel no esté arrugada, tu cabello esté bien, tus uñas estén bien. Entonces a mí me dicen, hay que tomarse el colágeno, hay que tomarse el caldo de huesos, hay que comerse la carne. Bueno, jamás he tenido las mejores uñas en mi vida en este momento, el mejor cabello en mi vida, la mejor piel en mi vida, está jugosa, o sea, como que no me arrugo y no necesito tomarme eso. Lo que necesito es estar bien de micronutrientes y los macronutrientes tenerlos allí. Luego está el tema de las grasas.
Y es que la mayoría de personas que están enfermas con una artritis, una fibromialgia, una endometriosis, una migraña, tienen problemas digestivos. Y les estás poniendo mucho foco en procesar mucha grasa cuando su hígado está saturado de toxinas y no puede utilizar esa bilis para emulsionar la grasa, ¿ok? Y el gran error detrás de la grasa es la resistencia a la insulina, que aquí es uno de los temas que quizás se pueden hablar o no. Para mí es súper fundamental cuando hay dolor controlar la resistencia a la insulina. Y lo que sabemos es que la resistencia a la insulina lo vemos prediabetes, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, que ahora se llama diferente, que le han cambiado el nombre. Dicen que le cambiaron hace poco, sí, ¿no? No sabía le cambiaron eso. el nombre. El tema es que la resistencia a la insulina se da cuando comes azúcares procesados, y eso ya yo claro, puedo tener una alimentación basada en vegetales, pero no como azúcar. Como azúcares naturales de la fruta en la cantidad que necesite comerla, pero no procesado. Entonces, resistencia a la insulina sube tu glucosa y tu insulina cuando tú comes azúcar procesado, pero también cuando comes grasas y proteína animal. Entonces, si estamos detrás de un desajuste metabólico como la resistencia a la insulina, tienes que controlar qué tanta grasa y qué tanta proteína animal estás comiendo, y mejor, si lo que quieres es deshacerte de ellos rápido, eliminarlas durante un tiempo. Yo digo, yo llevo 8 años así y no he vuelto atrás. Pero para las personas que de repente están haciendo estos cambios, cuando tú controlas la resistencia a la insulina sabiendo cuánta grasa y cuánta proteína animal estás comiendo, la inflamación baja. Yo tengo un ejemplo, mira. A ver. Muy interesante, incluso en mi propio cuerpo. Mi abuelo fue diabético, mi papá es diabético, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos este tipo de protocolo donde la microbiota funciona mejor y donde ponemos la glucosa en el sitio correcto y disminuimos las carnes y la grasa animal, mi papá pasa de 298 de glucosa en sangre en ayunas, con todas las insulinas, todas las cosas que se pone, a 98. Con la mitad de insulina o quizás como un cuarto de la insulina que a veces se coloca. Y me dice, si soy estricto en la dieta, no me tengo que poner insulina. Eso significa que va mejorando su metabolismo. Y para mí, que por ejemplo yo quedé con dolor por la radioterapia, ¿ok? Mucha fibrosis por la radioterapia, comer grasas, incluso vegetales, los aceites, ¿vale? Cocinar con aceite generaba microinflamaciones dentro de mí que tengo cierta tendencia a resistencia a la insulina. Cuando yo dejé de cocinar con aceite durante un mes, que yo me propuse el reto, cocinar sin aceite, y las grasas me las como de los aguacates de forma entera, de las nueces, de las semillas de lino y de chía, un mes así, mi dolor bajó 50% en el pecho, sin tomarme absolutamente nada más, era controlar la resistencia a la insulina. Y eso es así, cuando mis alumnas lo hacen de esa manera, se les baja la inflamación de las manos, se les baja la inflamación del sistema digestivo, se les baja el dolor de cabeza, porque son esas microinflamaciones moleculares que genera el descontrol de glucosa y de insulina en el cuerpo. O sea, es como impresionante. Entonces, si tengo que dar un tip de cocina, empieza a cocinar sin aceite. Y me van a decir, bueno, y el aceite de oliva virgen extra, y el aceite de aguacate, y el aceite y el coco, y no sé cuánto que tanto se habla allí, el ghee. Te puedo decir lo siguiente, toda grasa que se caliente más de 50 grados centígrados, ya, aunque sea buena, es proinflamatoria. O sea, el aceite tiene que ser en tu ensalada. En crudo. En crudo. Y cuando tenemos la investigación científica de cuánto necesitas comer de esos aceites, como medicina, 1 cucharada al día. ¿Sí? Porque lo que queremos es, cuando vemos la dieta mediterránea y vemos la comparación entre aceite de oliva virgen extra y las nueces, avellanas, almendras, están a la misma par. A veces es un poquito mejor las nueces, avellanas y almendras que el aceite de oliva virgen extra. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si la persona está haciendo una transición, es dejar de cocinar con aceite, poner aceite en crudo, que es lo único que tiene evidencia que genera un complejo antiinflamatorio en el cuerpo, y sumar semillas, nueces, avellanas, almendras, dependiendo de la persona, tiene que reintegrarlas de cierta manera. Si tiene un SIBO, si tiene un sistema digestivo que está comprometido, hay que reintroducirlas. Entonces hay que tener como salvedades. Muy bien.